clases. Se formaron dos grupos, el A y el B. Yo quedé en el de los buenos, el A, y a partir de ahí todo fue novedoso y mágico para mí. La primera clase fue de anatomía, impartida por el profesor José, creo, López Antúnez, seguro, y un gran equipo de colaboradores como el doctor Osorio y otros, que por el momento no recuerdo. El salón era un gran auditorio en el que cabíamos 120 estudiantes cómodamente sentados. Luego pasamos a la anatomía práctica en un enorme auditorio y nos explicaron que las prácticas las íbamos a hacer en cadáveres, para lo que procedimos a pasar al anfiteatro, donde había un gran número de tinas y dentro de ellas 2 o 3 cadáveres. ¡Qué impresionante! Más adelante, otra área muy espaciosa, donde había una hilera cuádruple de mesas alargadas de aluminio, donde se depositarían los cadáveres para iniciar la disección, procedimiento similar a práctica una especie de autopsia. Dividieron el grupo entre las diferentes mesas y tocó de a 4 alumnos por cada una de ellas. Trajimos entre los 4 el cadáver que nos correspondió y que nos iba a acompañar durante todo el año, y nos dividimos de 2 alumnos a cada lado del occiso y obviamente de la mesa. Mi compañero de al lado era de Ciudad Juárez y se llamaba Víctor Chaparro Nevares. Los otros 2 de enfrente no me acuerdo, pero sí se me grabó en mi memoria un sinaloense muy travieso apellidado, creo, Corral. Y como casi nunca asistían a clase, por eso las prácticas las realizábamos nada más 2 o 3 alumnos, por lo cual el aprendizaje y la práctica fueron excelentes. Aquí les contaré la primera broma macabra que se le ocurrió a un compañero. La regla en la escuela es que deberíamos ir vestidos de blanco, y para entrar a disecciones deberíamos portar una bata blanca. Pues bien, uno de los compañeros se le ocurrió cortar con el filosísimo bisturí un dedo de la mano de un cadáver y lo introdujo en la bolsa de la bata de una de las descuidadas compañeras sin que ella se diera cuenta. Sino hasta que íbamos saliendo a los jardines de la escuela, grande fue su sorpresa y horror cuando distraídamente metió su mano en la bata y detectó un objeto raro, sacándolo a la vista de todos y todas, y ya verán los gritos de terror que pegaban sus compañeras y ella misma, cuando se dieron cuenta del horroroso objeto y la repugnancia que producía tal espectáculo entre los presentes situados alrededor de ella. Fue un momento muy desagradable y hablaba muy mal del inventor de esa macabra broma, pero no me acuerdo si expulsaron a ese alumno o no. Pasaron los meses y al platicar con algunos conocidos míos que sí habían salido en las listas para inscribirse en la Escuela de Medicina de la UNAM, intercambiamos experiencias y me di cuenta que los grupos de ellos eran muy numerosos, por lo que las disecciones que practicaban cada uno de ellos en cadáveres era muy poca y por ende su práctica era muy deficiente, ya que para hacer disecciones se reunían alrededor del cadáver como 20 alumnos y al cabo de 10 o 20 minutos de estar de puntitas detrás de los compañeros, apenas si medio veían las actividades y el campo operatorio que realizaban sobre el cadáver, y mejor optaban por retirarse. Es decir, que realizaban una disección más o menos cada mes.
En cuanto al laboratorio de fisiología, a nosotros nos proveían a cada alumno de un equipo completo de investigación, incluyendo, por supuesto, un microscopio, un esfigmomanómetro, etcétera, etcétera. En cambio, en la UNAM no era así, sino que de la forma que les platico arriba. Deduje entonces que en esa escuelilla, como la llamaron los Pumas, amigos de mi hermano, a mi casa de estudios, la pedagogía y enseñanza era superior a la de la UNAM, por lo que desde ese momento decidí continuar dentro del glorioso Poli hasta finalizar mi carrera en ese moderno instituto. Todo transcurría en forma bella y feliz en mi barrio de la colonia Nápoles. Y enfrente de donde vivíamos teníamos como vecinos a personas populares como la famosa Leonorlinda Ochoa. También entablé amistad con un ciudadano común y corriente llamado Cristóbal Sosa, un buen muchacho, un poquito mayor que yo, pero de muy buenos sentimientos. Me abrió las puertas de su casa, me invitaba a comer frecuentemente, y sus padres me dispensaban un trato y una confianza desmedida. Incluso alguna vez fuimos a su ranchito en Acasochitlán, Puebla, donde cultivaban un gran huerto de manzanas, que luego procesaban en su casa para luego embotellar y comercializar una sabrosa sidra. Luego de varios meses, Cristóbal me llevó con unos seres humanos que yo hasta entonces no había conocido, debido a su forma muy característica de educar y dirigir una familia. Digo esto porque al nivel que yo vivía hasta en ese entonces nunca había visto esta forma de convivencia de padres e hijos. Eso cambió mi percepción de la vida. Y cuando vi esas formas tan hermosas de vínculos padres e hijos, me dije que así sería yo cuando decidiera formar un hogar. Entonces conocí y pasé a formar parte e imitar a la familia Carter. Vivían a 1,5 cuadras de nuestro departamento. Todavía me acuerdo de la calle. Rochester 65 D7 y del teléfono también. Era una bella familia compuesta de papá, mamá y 4 hijos, un varón y 3 hembras. El líder de la familia, James Patrick Carter, era un norteamericano de color negro y que había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Después trasladó su residencia a la Ciudad de México, y no sé si conoció a la que sería su esposa en su natal Ahuezotepec, estado de Puebla, o la conoció en México. El caso es que se enamoraron, Catalina Romero y el apuesto ex sargento de la Army, y se casaron. Producto del matrimonio fueron Mario, Elena, Patricia y Marta. Cuando yo irrumpí en esa bella familia, Mario estaba en la secundaria. Elenita estaba estudiando prepa en las mañanas y danza clásica por las tardes. Las otras 2 muñequitas estaban en la primaria, todos en escuelas privadas de primer nivel. Después me di cuenta de que los jefes de la familia invertían todo su presupuesto económico en educación de sus hijos. ¡Qué noble gesto de esos padres! Inmediatamente lo analogué con los míos y prometí imitar tales conductas familiares. Desde el primer día fui recibido y me gané su atención y su cariño hacia mi hermano y yo, ya que nuestra carta de presentación fue musical, debido a que Silvino y yo
formábamos un regular dueto, interpretando melodías muy gustadas hasta ese momento, antes de que los medios de comunicación despreciaran nuestros orígenes musicales y nos impusieran otra música diferente a los gustos mexicanos, cambiándola por otros ritmos y letras de más ínfima calidad. Pero que por la fuerza de la publicidad y la machacona imposición de sintonizar y transmitir por radio y televisión una música ajena a nuestra idiosincrasia, nos fueron transformando poco a poco en forma perversa y sutil. Nuestros tradicionales gustos musicales, de modo que, aunque no lo quisiéramos, a la mayoría de los pobladores de este país nos obligaron malévolamente esos vendepatrias medios de comunicación a oír esas nuevas modalidades musicales, de tal forma que fueron desapareciendo del aire poco a poco nuestro folclore, borrándose de la sintonía de las estaciones de radio y televisión las tradicionales melodías a las que estábamos acostumbrados, cambiándole de esa forma al pueblo su oído y su gusto musical al puro estilo hitleriano. Se les vendió el colosal engaño y así fueron convencidos de que la mejor opción musical era la que en ese momento se les estaba presentando. Y como la mayor parte de los mexicanos tienen un nivel escolar de tercero o cuarto de primaria, pues fue y es fácil hacer lo que se quiera y venga en gana con esa masa informe y carente de conciencia política, social y cultural. Estos hermosos boleros yucatecos, música norteña, banda sinaloense, música huasteca, incluyendo la veracruzana, mariachi, etcétera, etcétera, ya no volvieron a escucharse, y en ese momento se hizo sordo el oído musical del mexicano. Afortunadamente, yo sigo cantando lo mismo de mi época y no he hecho caso, como muchos seres humanos carentes de un dedo de inteligencia que gustan de interpretar esa disque avanzada música. Se conforman y le entran con entusiasmo a la comercialización. La mayoría de malas melodías que provienen del extranjero, sobre todo la odiada cumbia y otras expresiones de música popular extranjera. Aunque debo aceptar que la mayoría de los músicos aceptan esta aberración musical debido a las situaciones económicas y por ende de supervivencia. Las veladas en la casa de los Carter eran muy románticas y dentro del entorno familiar cada vez nos iba aceptando más. Agradezco el ejemplo y las enseñanzas que me produjo esa ejemplar familia. Desde entonces aprendí, o más bien me hice el propósito que yo, cuando formara un hogar, tendría muchas similitudes de la forma de conducir un entorno hogareño, como el de la familia Carter. Gracias. Y en la actualidad hagan de cuenta que la familia Lira Sosa, mi familia, espiritualmente lleva mucho de la mística de la familia Carter Romero. De nuevo, gracias. Amparo. Ya que estoy en esta etapa de mi vida en la cual residía en esta bonita colonia Nápoles, debo confesarles un hecho vergonzoso, pero que providencialmente fue positivo para mi futuro. En una de mis vacaciones por mi querido pueblo conocí a una bella mujercita a la cual le propuse fuera mi novia. Por la premura no hubo tiempo de conocerla a fondo,
y a mi regreso a la Ciudad de México nos seguimos comunicando por medio de apasionadas cartas. Un buen día recibí una misiva procedente de la ciudad de Matamoros, acompañada de la letra de un dramático tango denominado Cantando. Enseguida me dispuse a leer el contenido de la misiva. Para mi sorpresa, me expresiva que decidió visitarme sin darme aviso previo, llegando secretamente hasta mi domicilio. Pero apenas se detuvo el taxi a las puertas de mi casa y antes de abrir la portezuela de dicho automóvil de alquiler, aquí nomás va viéndome salir por la puerta de mi aposento. Pero no venía solo, venía acompañado de una despampanante morena, y por supuesto que parecía un pulpo de tan acaramelados que nos veíamos. Yo, en mi inocencia, no reparé en la presencia del dichoso auto de alquiler, mucho menos de su hermosa ocupante. En ese momento murió toda una hipotética historia de amor, retornando ella a su lugar de origen. Todo lo anterior lo relataba en su misiva de tal modo que al terminar de leer su romántica carta de amor tuve un mar de sentimientos encontrados, pero ya más sereno empezó a resonar el siguiente soliloquio. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera encontrado solo? Seguro la invito a pasar. ¿Se iba a hospedar en mi casa? Si era así, entonces hubiera sido una hermosa noche de luna de miel, porque creo que venía dispuesta a entregarse en cuerpo y alma, porque, de no ser así, se hubiera hospedado en un hotel primero que nada. ¿Cuál sería y qué consecuencias tendrían estos hechos? Seguramente tendría que corresponderle con la costumbre varonil y machista de la época, o sea, cumplirle como hombre casándome con ella. ¿De qué iríamos a vivir? En fin, me hubiera metido en un colosal problema. Pero, como no fue así, el tiempo fue curando los acontecimientos y mi vida siguió su curso positiva y triunfadoramente, como ha sido siempre desde que nací y hasta la fecha de hoy.